Hola, y muchas gracias por escucharme. Quiero compartir con vos una reflexión, razonamiento, demostración sobre la posibilidad de que la etología, como disciplina científica, ayude a deconstruir uno de los problemas que campean en la relación humano-animal, campean, se adueñan del campo, que es el antropoexcepcionalismo. Vos dirás, ¿qué es esto? Ok, cuando Darwin propone lo que después va a ser la teoría de la evolución, en el origen de las especies, directamente dice que las diferencias entre humanos y otros animales son de grado, no de tipo. O sea que no es que somos cualitativamente diferentes de los demás vivientes animales, sino que ha habido cambios que se han ido acumulando, pero en esencia, perdón por la palabra, somos lo mismo. Esto que ves acá es de una revista de humor de esa época, 1882, donde fíjate que si vos mirás el dibujo arranca con los componentes químicos abajo y es continuo el pasaje de una criatura a otra hasta llegar al humano. Dicho sea de paso, lo plantean a Darwin como lo máximo imaginable por allí. Pero resulta que ahora, cuando ya ha transcurrido la quinta parte del siglo XXI, seguimos con prácticas y discursos que están tácita o explícitamente reafirmando que somos excepcionales. Es decir, que no se aplican a nosotros las mismas explicaciones que a los demás seres, porque somos otra cosa. De hecho, había ya en el momento que Darwin propone su teoría, visiones alternativas. Te voy a mencionar dos nada más porque son muy relevantes para nuestra cultura. En el Génesis, ya sea que tomás 1, 26 a 28 o 2, 7, el humano tiene una creación especial aparte de los demás seres. Se lo crea distinto. De hecho, en algún momento dice a imagen y semejanza de Dios. Y de hecho, en lo que Occidente era antes de volverse cristiano, está la historia de Prometeo, la idea de que los humanos son creados, como los demás animales, pero luego ocurre algo y se les dan cosas que solo son de los dioses. Es decir, en nuestra estructura mítica occidental y religiosa después, nos proponemos como distintos de los demás. Hay dos mecanismos que sostienen esta postura, medio como las caras de una misma moneda. Por un lado, la antroponegación. ¿Qué es esto? Decir que nada de lo que yo considero que define al ser humano está en los animales. Entonces, durante mucho tiempo se le negó a las demás criaturas capacidad de pensamiento, capacidad de sentimiento, una cosa que podríamos llamar autoconciencia, y luego, como la otra cara de la moneda, es la dicotomía natural-cultural, donde nada de ellos está en nosotros. Es decir, hay un conjunto de cosas que son la animalidad, otro conjunto de cosas que son la humanidad, y ambos conjuntos serían disyuntos, ¿no? O por lo menos parcialmente disyuntos. Lo que yo te voy a proponer acá es que ya tenemos evidencia científica de que ninguna de estas dos caras de la moneda es real, con lo cual la moneda es falsa. Primero, la historia de que nada de lo nuestro está en ellos. Y resulta que sabemos que tres grandes elementos que supuestamente nos definían como una especie muy especial, la cognición, los estados afectivos y la personalidad, ya los encontramos en los demás seres vivos. Los encontramos mediante estudios a campo y luego estudios en laboratorio. O sea que ya podemos medir y provocar la aparición de cognición, de estados afectivos, y podemos estudiar eso que llamamos personalidad. Primero vamos a hablar de cognición. Te voy a propinar un videito cortito de la Universidad de Auckland. Abajo tenés donde podés conseguirlo, porque quiero que veas a qué estamos llamando cognición en este espacio y cómo lo podemos ver.
fíjate que lo que dice es primer experimento. Lo que vas a ver le ocurre por primera vez al animal que vas a ver. El animal está frente a dos contenedores que tienen agua y arena hasta el mismo nivel y comida puesto en ellos. Vos fíjate que el animal no ha vacilado, dedica sus esfuerzos al que tiene agua. ¿Por qué? El maldito pajarraco está echando piedras adentro del recipiente para que el nivel de agua suba y la comida quede a su alcance. No hizo ensayo y error, no estuvo tirando piedras al azar en el de arena, al lado, en el de agua. No. Miró, de alguna manera en su sistema nervioso apareció una estructura con la misma forma que el problema y lo solucionó allí. Y sin ensayo y error está haciendo que la superficie del agua suba para él poder acceder a la comida. Hay ensayo y error, a ver si con el pico llega, y cuando llega, victoria, fin de la historia. ¿Qué es lo que tengo aquí entonces? Tengo lo que se denomina cognición. Conductas que surgen de representaciones. No es que el animal estuvo haciendo ensayo y error hasta que el éxito de lo que hacía le indicó cómo solucionar el problema, sino que, puesto por primera vez, fíjate, dice, el cuervo rojo azul, primer intento, puesto frente al problema por primera vez, lo soluciona. Nosotros hacemos eso, representaciones, y trabajamos sobre esas representaciones. El otro punto que es relevante y que es el que más impacto ha causado es el de la sentiencia. La idea es que los seres vivos tienen estados afectivos positivos o negativos, ligados a obtener cosas que le producen una mejora en la supervivencia y la reproducción o un empeoramiento. Siente placer cuando producen mejora y por lo tanto tiende a realizar esas conductas, y siente displacer cuando lo dañan, entonces tiende a no hacerlo. Vos dirás, ¿cómo vamos a medir esto? Bueno, por un lado, vemos que tiene las estructuras nerviosas y hormonales que nosotros usamos cuando tenemos sentimientos. Y por otra parte, podemos medir un efecto secundario de esto, que tiene que ver con lo que llamamos desvío cognitivo. ¿Qué es esto? El desvío cognitivo es un efecto que tiene el estado de ánimo. A vos esto te ha pasado, que si estás de mal humor, todo lo nuevo, mal humor, triste, deprimido, no estoy simplemente hablando de un caprichito, todo lo que ocurre nuevo lo ves como amenaza, y si estás de buen humor, todo lo que ocurre nuevo lo ves como oportunidad. Lo que vas a ver ahora son dos videos donde ambos cerdos han sido sometidos primero a un entrenamiento que les enseñó que en el lado izquierdo de la imagen había un balde con premio, en el derecho uno con una cosa desagradable, y ahora le ponen un balde en el medio, lo que se llama un estímulo ambiguo. Y uno de los cerdos está viniendo de tener una experiencia que lo puso en un estado de ánimo negativo, y otro está viniendo de tener una experiencia que lo puso en un estado de ánimo positivo. Mirá lo que pasa. Another. The pigs don't know whether the bowl at the bottom of the screen contains a chocolate treat or coffee beans, which they really don't like. Which is the optimistic and which is the pessimistic pig? The pessimistic pig is the one on the left. See how it cautiously approaches the bowl in this experiment, whereas the optimistic pig just goes for it.
The speed the pig runs towards the bowl indicates whether they interpreted the unknown contents to be positive or negative. Let's try and... Está clarito, ¿no? El individuo con un estado de ánimo positivo trata a lo nuevo como oportunidad. Es decir, podemos medir los sentimientos a partir del desvío cognitivo que producen. ¿Y qué te cuento? Tanto lo primero que vimos antes, cognición, como esto, se ha investigado y se ha encontrado hasta en insectos. En insectos. ¿De acuerdo? O sea, hemos encontrado desvío cognitivo en insectos y hemos encontrado representaciones en insectos y arañas. Es decir, probablemente ser animal y tener sintiencia acaben siendo sinónimos, pero de momento lo que tengo es que estas dos dimensiones que durante algún tiempo se atribuían solo al ser humano, ahora los encuentro en los animales también. Y respecto de personalidad, no te voy a perseguir con esto, se ha encontrado en los últimos, hace mucho que se está buscando, pero en los últimos años hay mucha evidencia de que hay estilos comportamentales equivalentes a nuestras personalidades en los animales. Están los animales audaces, los animales tímidos, los animales arriesgados, los animales reservados, y eso te está hablando la palabra es lamentable porque hablamos de personalidad animal, pero te está hablando de que existe la individualidad en ellos también. Ok, hay otros aspectos que se atribuyen al humano y ya sabemos desde hace mucho que están en los animales, digamos desde mediados del siglo XX con evidencia experimental, pero ya había mucha anécdota, mucho reporte incidental sobre ellos. Los animales usan herramientas, en especial los primates, o sea, construyen herramientas, combinan herramientas. Un ejemplo es un grupo de chimpancés que usaba un punzón para romper un termitero y una especie de pincelito para sacar las termitas. El punto es que el punzón era de un tipo de madera, el pincelito de otro, y ninguna de las dos árboles crecían en la zona del termitero. Tenían que construir las herramientas y llevarlas. Y el otro punto es lo que se llama el yunque martillo. Ellos toman piedras grandes sobre las que ponen nueces y con otras piedras las rompen. Y lo que se ha encontrado es que algunos de estos yunques abajo tienen piedritas para nivelarlos. Luego tenemos el homicidio, bajo ciertas circunstancias se matan unos a otros, y tenemos la guerra. Y esto es central, porque el lado oscuro del hombre tampoco es privativo del hombre. No somos excepcionales ni en lo que somos una desgracia, quiero decir. Los chimpancés tienen guerras, tienen dos tipos de operaciones militares, lo que se llama la patrulla de frontera y la incursión profunda. En la patrulla de frontera, en cuanto se cruzan con otro grupo, lo atacan y le producen muerte. Y en la incursión profunda directamente se meten en silencio, o sea, es un ataque furtivo, llegan a donde está el otro grupo y los atacan y los matan a todos para quedarse con el territorio, aparentemente. Cuando uno examina lo que hacen, es lo mismo que hacen muchas culturas tribales y lo que hacen nuestras barras bravas. Hasta los saludos antes del combate se parecen a los de nuestras barras bravas. Ok, perdón, se me fue por atrás. Otro de los ciclos argumentales, o sea, de las cosas que proponemos para decir que somos excepcionales, gira en torno a la idea de cultura. El ser humano tiene cultura. Bueno, lo que yo voy a proponerte acá es girar la cámara y ver al revés. Entonces, la cultura, verla como una red comunicacional en el espacio y en el tiempo. Dejar de ver las grandes obras de nuestra cultura y decir, che, ¿qué es lo que hay sosteniendo esto? Comunicación, mensajes que se sostienen en el tiempo pasando de un individuo a otro. Hay una serie de experimentos, pero que muy interesantes, donde se trató de hacer hablar a simios. Como los simios no tienen cuerdas vocales, se les enseñó el lenguaje de señas de los sordomudos. El lenguaje no solamente es para cada posición de la mano una letra, sino que hay gestos que dan toda una frase completa. Por ejemplo, acá tenés un relato de una película. Golpean a la puerta se abre, mira alrededor, escucha algo, un ruido, mira por el cuarto, presta atención a algo, decide apurarse,
se le ocurren pensamientos temerosos, se da cuenta de que hay algo en la pared. Fíjate que son toda una serie de gestos que dan frase completa. Bueno, resulta que se logró entrenar a chimpancés, bonobos y gorilas en estos signos. Y lograron tener conversaciones, perdóname la licencia, pero es así, con sus investigadores. Acá te voy a transcribir una para que te des una idea de lo complejo que es esto. Está en este libro y Roger Fouts, que trabajó en uno de esos proyectos, comenta que él entra al lugar donde estaba con el mono, con la simia, y encuentra popó, caca en medio del piso. Y entonces, siempre usando el lenguaje de señas, pregunta qué es eso. Y la mona lo mira, hace el gesto de su nombre y dice: Lucy no sabe. Roger se da cuenta que tiene que seguir la conversación porque no puede permitir que ocurra eso y le dice: vos sabés qué es eso. Y entonces Lucy usa el gesto que emplea para popó, que es sucio, sucio. Roger le pregunta: ¿sucio, sucio de quién? Y acá se convierte en bizarro el asunto. Primero, Lucy contesta con el signo que es el nombre de una investigadora, una becaria. Es de fulana, Sue. No, no es de Sue. ¿De quién es? Tuyo, le dice otro. Roger, le dice la otra. Y Roger dice: tampoco es mío. ¿De quién es? Entonces por fin Lucy, haciendo los signos, hace el signo de Lucy, el de sucio, sucio, vuelve a hacer el de Lucy y el signo de disculpe. Roger Fouts comenta en el libro que él no podía evitar sentir que la mona le estaba tomando el pelo. Pero fíjate que esta conversación, si yo no te digo que Roger es el autor del libro y que Lucy es un chimpancé, esta es la conversación que vos tenés con un nene que acaba de hacer algún desastre en tu living. Es decir, al enseñarle nuestro lenguaje, obtengo algo muy parecido a un humanite. ¿Se entiende? Algo muy parecido a un humano. De hecho, no te voy a aburrir, pero había conversaciones muy interesantes que referían al pasado, al futuro, a cosas que no ocurrieron, a deseos. Vos dirás: y bueno, pero son los chimpancés que son muy parecidos. Bueno, está bien, vamos a ver otro. Este material lo voy a tomar de este paper, los videos los subió el equipo de investigación. Publicaron un entrenamiento que se hizo con una perra, Sofía. Este grupo de investigación, conocía a César Hades, lamentablemente falleció en un accidente estúpido. Lo que hicieron fue construir un teclado, que es lo que ves en la foto de la izquierda, de manera que cuando la perra tocaba allí, el teclado hablaba. Entonces, si tocaba la X, se escuchaba una voz que decía cariño, y entonces vos ibas y acariciabas la perra. La idea era lograr una comunicación con la sujeta no humana que no fuera de saltos y ladridos y esas cosas. Vamos a ver primero uno que no sé por qué razón le gusta el investigador. Vamos con este. ¿Se entiende la situación? El perro quiere una caricia, va, toca la tecla que dice cariñito, va con su amo y recibe la caricia. Vamos otra vez para estar seguros de lo que ves. Fíjate que es muy interesante porque el animal podría haber ido directamente a pedir esa caricia. En vez de eso, avisa antes: este es mi favorito. No hay mucho para explicar acá. Le muestra el juguete, lo pone fuera de su alcance. Sofía realiza el intento, o lo que sea, de tomarlo. Va al teclado, mira que el tenedor responsable y el juguete estén juntos y toca la tecla que pronuncia la palabra juguete. Si vos tuviste perro, sabés que un perro hace un desastre y saltando, ladrando, meneando la cola, sacudiéndose, porque en rigor lo que está tratando de comunicarte a vos que le des el juguete. Acá, una vez que Sofía aprendió que la palabra brinquedo pronunciada por el teclado le daba el juguete, ocurre un hecho de comunicación directo.
Ok, ¿qué es lo que estoy proponiéndote acá? Que nosotros no tenemos cultura, la cultura nos tiene a nosotros, porque resulta que tanto los chimpancés, los gorilas, los bonobos, los perros, aprendieron a usar esos signos / símbolos de la misma manera que aprendemos nosotros. Llegaron hasta un cierto punto y no más allá. En el caso de los chimpancés, hasta donde sé, porque cesó la línea de investigación, no sé qué tan lejos se podría haber llegado, pero el hecho es que yo ahora puedo darme vuelta y decir, mira, hay una red de comunicación en el espacio y en el tiempo, nosotros nacemos a esa red, como también nacen los perros, los gatos, los canarios, algunos animales silvestres, que todo lo que hacen es comprender qué hecho, qué conducta de ellos produce la comunicación que les da acceso a lo que desean. La cultura nos tiene a nosotros. La cultura no puede ser entendida como algo privativo del ser humano porque no es del ser, sino del colectivo histórico. Lo que llamamos cultura permanece desde que los primeros homínidos usaron un gesto para pedir algo en vez de ir simplemente y agarrarlo. Desde aquí entonces, si yo acepto estas propuestas y otras más, pero solamente te propongo estos ejemplos, quedan eliminados los excepcionalismos. Entonces, lo que llamamos derecho es una parte de esa red comunicacional construida desde las potencialidades evolutivas. Todo derecho sería derecho animal, incluso el nuestro, y el derecho que llamamos animal lo sería doblemente, porque lo propone un animal y se refiere a otros animales. Solo si nos reivindicamos animales, simios, predadores, combatientes y eróticos, o sea, tenemos en nosotros las mismas o muy similares conductas eróticas, combatientes y cinegéticas que tienen los otros simios, solo si nos reivindicamos entonces simios, podremos proponer un derecho animal que no sea una concesión graciosa del excepcional a los demás, sino un derivado esperable de la comunicación. Habiendo una cultura entendida como una red de mensajes, habiendo mensajes que regulan las interacciones, un derecho animal sería simplemente extender esa red a todos los vivientes. Muchas gracias por tu tiempo y quedo a tu disposición.